Presentamos 24 AM. Muy buenos días, muy bienvenidos. Segunda semana de enero, así de rápido pasa el tiempo, pasa el año, con muchas noticias sobre la mesa. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Bien, ¿Qué gracias. tal el fin de semana? Corto, ¿o no? Sí, Ay, trabajadísimo. Corto el fin de semana. Como que es tan dura la mañana del lunes cuando uno empieza a agarrar vuelito. Sí, no, a Gustavo le tocó trabajar sí. fuerte para el Ironman. Vamos a estar hablando de eso, con una muerte muy lamentable también, una situación bien dura la que se vivió ahí. Pero antes de hablar de eso, hablemos también de la situación sanitaria y de lo que es una buena noticia, porque parte hoy ya la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo, como usted quiera verlo y decirlo, para los pacientes o las personas inmunodeprimidas mayores de 12 años que se hayan vacunado hasta el 12 de septiembre del año pasado. Esto es bien relevante. Chile se pone nuevamente a la vanguardia en el proceso de vacunación y en un momento donde es más necesario que nunca. Tuvimos un 87% de aumento de casos de COVID la última semana. Ha agarrado una velocidad de nuevos contagios que no pasaba hace por lo menos 6 meses. Así que estamos bien atentos a todo lo que está ocurriendo. Se presume que parte de la explicación es la incidencia que está teniendo la variante Omicron, con regiones como Tarapacá, por ejemplo, que está teniendo un 13% de positividad, muy alto. Es algo que preocupa sin duda. Así que una de las claves, uno de las formas más concretas que tenemos para cuidarnos es la vacuna, además de seguir con todos los métodos de autocuidado, que es una recomendación especial para este momento que vivimos. Se ha dado lo que han señalado los expertos, ¿no? Teniendo en cuenta la variante Omicron ya en nuestro país, ellos lo habían establecido, distintas autoridades también respecto al rubro sanitario, estableciendo que van a aumentar los casos, que podríamos incluso llegar a los 6.000 casos diarios. Ese aumento se ha ido dando paulatinamente en los últimos días, bien lo señalabas, con más de 4.000 casos diarios. Reitero, es lo que han señalado los expertos y así se ha ido dando y esto va a aumentar. Claro que sí, eso también hace que la campaña sea mucho más fuerte para esta segunda dosis de refuerzo y seguir incentivando a los rezagados a que no se relajen, a que vayan. Y además está bien importante lo que ha sido la anulación del pase de movilidad para los que no tienen su plan completo de vacunación, y creo que eso también va a hacer que las personas que se han ido quedando en el camino tomen conciencia y vayan también a ponerse al día con sus vacunas. Bueno, un día importante también respecto al nuevo gobierno, ¿no?, que va a asumir en nuestro país a partir del próximo 11 de marzo. El Tribunal Calificador de Elecciones va a designar hoy esa distinción para el presidente electo Gabriel Boric, una ceremonia que se va a realizar esta mañana donde ya entregó la pauta, ¿no?, el equipo de trabajo del presidente Gabriel Boric, del presidente electo, teniendo en cuenta esta actividad que va a iniciar su jornada. Será hoy en la mañana. Estaremos muy atentos, por supuesto, a esa información, entregando todo el detalle en Canal 24 Horas, una agenda que va a seguir intensa durante esta semana, va a seguir con reuniones, con varias programadas para esta jornada en la tarde, ¿no?, después de esta actividad. Todavía para conformar su gabinete lo ha establecido en un momento con una fecha autoimpuesta del 22 de enero. Se habla que esto se podría adelantar, que se podría conocer incluso el 20 de enero, porque ya hay rumores respecto a una fecha del 21 de enero donde ya podría existir algunas reuniones entre los ministros actuales y los ministros entrantes, ¿no?, con el equipo de trabajo de Gabriel Boric, así que vamos a estar muy atentos, por supuesto, a esa información. Habló el fin de semana por primera vez después de su triunfo en una entrevista, porque ha hablado varias veces, sí, claro. Me refiero con un medio de comunicación reposadamente, que fue con el diario Concepción, donde define nuevamente algunos criterios para su gabinete, que era más o menos lo que él había dicho en campaña, un gabinete paritario. Dice que se va a acabar con el criterio del amiguismo, el compadrazgo, que esto se va a hacer por capacidad, y también define algunas de sus prioridades. Dice que la seguridad va a ser una de sus prioridades, tal como lo vimos, poniendo énfasis entre la primera y la segunda vuelta y la pandemia. Él decía, estamos con sobre los 4.000 casos 2 días consecutivos, es necesario seguir adelante, la pandemia no se ha terminado y por lo tanto estas van a ser las prioridades de nuestro gobierno. Vamos a estar muy atentos a esta proclamación oficial de Gabriel Boric como presidente de la República, ya electo, pero próximo a entrar el 11 de marzo, hoy día en la jornada de lunes. Reiterando la conformación de su próximo gabinete paritario y sin cuotas políticos. Eso. Vamos a esperar. Vamos a contarles también que hoy la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados recibe al ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, para que se refiera y explique el proceso de la licitación
del litio que nos ha tenido concentrados también en la última semana de cómo se va a resolver esto, quedando tan poquitos días para conocerse cuáles son los nombres de los concursantes. Donde se sigue generando la polémica a propósito de los comentarios, los dichos de parlamentarios de oposición que han criticado la postura del equipo de Gabriel Boric, ¿no? Del presidente electo, porque señalan que de alguna manera como que han bajado esa actitud en algún momento muy firme, muy concreta de posponer, ¿no?, esta licitación del litio, recordemos, programada para el próximo 14 de enero. Sin embargo, del propio equipo de Gabriel Boric han señalado que es muy difícil bajar esta licitación e incluso posponerla, ¿no?, por los documentos ya firmados para la licitación. Lo que sí esperan es que puedan ingresar algunas indicaciones respecto a esa licitación. Sí, recordemos que la justicia incluso rechazó un recurso que habían presentado diputados del PPD justamente en ese sentido, diciendo que era extemporáneo, que estaba fuera de plazo, que ha sido un poco la crítica también del gobierno, decir, bueno, ¿por qué no se pataleó en el momento en que se anunció y se abrió esta licitación y se patalea ahora cuando se está llegando al final? Con lo que tú dices, a un consenso ya entre gobierno entrante y saliente, que es muy difícil que esto se retrotraiga ahora sin afectar la institucionalidad de Chile. Tendría que haber razones técnicas en las bases que permitieran el poder echar pie atrás para que no se comprometiera la credibilidad finalmente de un proceso que ya está abierto. Vamos a ver qué espacios de mejora quedan, porque ahí estaría la posibilidad, hoy es la única lo han posibilidad. dicho en el gobierno y lo han dicho en el equipo de Gabriel Boric, poner algunas condiciones mayores de sustentabilidad, de aporte de la empresa que se quede con esta licitación, a la investigación, por ejemplo, y también al retorno que puedan tener las comunidades. Recordemos que además el gobierno dice, esta es una licitación por el 4% de las reservas del litio que tiene Chile, por lo tanto ellos ven que no sería incompatible eso con la idea del futuro gobierno de generar una empresa estatal del litio. Decía el presidente Sebastián Piñera, se pueden hacer ambas cosas, porque una cosa no excluye a la otra, son poquitas reservas las que están en juego en esta licitación. Claro, atentos por supuesto también a esa reunión que va a sostener el viceministro de Minería y Energía en la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados. Así es, 6 de la mañana con 37 minutos. Sigue la polémica en torno a Novak Djokovic, que tuvo un espaldarazo, por así decirlo, en las últimas horas, porque ganó una batalla judicial impugnando la cancelación de su visa australiana. Hubo un juez que se llama Anthony Kelly que concluyó que esta cancelación no era razonable, por lo que ordenó su liberación inmediata y que el gobierno pague incluso todos los costos. Recordemos que todo esto fue cuestionando que él no esté vacunado. Estamos con imágenes en vivo porque además esto es una noticia que está en completo desarrollo. De hecho, los fanáticos ya celebraron esta decisión, pero ojo, todavía hay incertidumbre, no se sabe si va a poder jugar o no. El ministro de Inmigración de Australia está considerando usar sus facultades para volver a cancelar su visa. Recordemos que esto fue una gestión de Estado finalmente en Australia. No es que fue una gestión de alguien en particular ligado al deporte. Esto está a nivel de las altas autoridades y por lo tanto vamos a ver si es que el Estado australiano hace algo para evitar que Novak Djokovic pueda jugar sin estar vacunado. Claro, no se sabe todavía si va a poder participar en este primer Grand Slam del año, en el Abierto de Australia, y esta posibilidad de cancelación de visa, más allá de la liberación que tú bien señalabas, Carla, puede implicar que no pueda ingresar al país oceánico en los próximos 3 años. No es menor. Ya, 6 de la mañana con 38 minutos, nos vamos a ir a una pausa. Muy atentos a lo que pasa con Novak Djokovic, esto está en completo desarrollo y a otras noticias más. Seguimos de inmediato aquí en 24AM. Desde la mañana con 43 minutos en una jornada para el comienzo de esta semana que también se va a mantener calurosa. Estamos esperando una máxima aproximada de los 29 grados y ya a esta hora establecemos un contacto con Fabián Collado, que está ahí, lo vemos en pantalla, en imágenes, para contarnos todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días, buena semana también. Muy buenos días, muy buena semana, muchachos, para todos ustedes y quienes nos acompañan en 24AM. Y vamos a comenzar con las informaciones desde la comuna de San Joaquín, porque fue controlado este incendio en un centro de bodegaje que está ubicado en la avenida Carlos Baldovino, sobre todo esto a la altura de Carmen, Sierra Bella aproximadamente. Fue cerca de las 2:30 de la madrugada que se generó este siniestro que ustedes están viendo ahí en pantalla y que inmediatamente movilizó a bomberos, los primeros voluntarios, cuando
hicieron arribo hasta este lugar, se pudieron percatar de que era una emergencia que estaba absolutamente descontrolada. Por lo mismo tuvieron que declarar hasta una cuarta alarma de incendio. ¿Qué significa esto? Que requerían mayor cantidad de voluntarios hasta este lugar, que fueron 200 en total, los cuales estuvieron trabajando en la emergencia. Más de 14 compañías realizaron diversas labores, sobre todo porque habían varios materiales inflamables que podían ser considerados como tóxicos. De todas maneras, hasta hace aproximadamente una hora que se pudo controlar este incendio, no hay humo en estos instantes en los alrededores. Lo que sí, la avenida Carlos Baldovino se encuentra con el tránsito absolutamente suspendido desde Santa Rosa en dirección hacia el oriente, porque todavía continúan bomberos en este lugar. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están realizando? Investigando, viendo qué es lo que dio origen, en definitiva, a estas llamas, a este gran incendio en este punto de la comuna de San Joaquín. Nosotros cambiamos de tema y nos vamos a ver más informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Época estival, Viña del Mar, absolutamente repleta sus playas y ocurre este hecho de violencia tremendo que ustedes están observando. Es quien posteriormente perdió la vida en el lugar. Estamos hablando de un joven de 22 años, el cual fue baleado en horas de la tarde del día de ayer en la playa El Sol. Esto es en el sector del Muelle Vergara. Habría tenido una pelea con otro comerciante, también se habría dedicado a esto en el borde costero, y esta discusión habría subido de tono, lo que habría terminado con esta persona asesinada, mientras a quien habría percutado los disparos se habría dado a la fuga. Inmediatamente diferentes personas le prestaron los primeros auxilios a la víctima y lo trasladaron hasta la clínica Ciudad del Mar, donde lamentablemente perdió la vida producto de la gravedad de sus lesiones. Es así como el Ministerio Público determinó que fuera la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quienes estuvieran realizando todos los peritajes de rigor, analizando algunas cámaras de seguridad que están cercanas al borde costero, también entrevistando a muchos testigos, muchos veraneantes de la ciudad Jardín quienes se encontraban en horas de la tarde del día de ayer con el fin de poder encontrar al autor de los disparos, el cual pese a ello está plenamente individualizado. Vamos a revisar declaraciones por parte de algunos veraneantes que fueron testigos también de las autoridades, al igual que de la Policía de Investigaciones. Yo escuché 3 balazos, sí los escuché, pero yo pensé que eran cohetes. Miré para atrás, venía un joven que yo nunca lo he visto, no sé quién es, y él venía caminando tranquilamente con una pistola en la mano, una pistola grande. Cruzó con la pistola para allá, que todo el mundo lo vio igual que yo, los que estábamos aquí, y en eso vienen corriendo con el joven que estaba mal herido, que parece que falleció, no sé. No, la persona herida la trajeron de allá y la pusieron ahí tendida. Mi señora le pasó una toalla para que entonces lo pudieran contener la sangre y todo eso. Y en eso vino otro joven y se lo llevaron en un auto para la posta. Tenía 3 impactos al lado, abajo de la tetilla, en el corazón, porque yo le llevé la toalla para que lo taparan, porque decía el niño quiero agua, tápenme, y nadie pasaba nada, pues yo dije, aquí tengo que ir yo, pues yo le presté ahí. Este tipo de hechos nos tiene que consternar siempre, ya sea que pase en el borde costero o en los cerros de Viña del Mar. Desde el día 1 tenemos una estrategia coordinada con las policías de Viña del Mar, con don Javier Cuevas, prefecto coronel de Carabineros, pero también con don Marcos Quiñones de la PDI. Todos estamos trabajando por la promoción de la seguridad en Viña del Mar. El día de hoy, cerca de las 19 horas, personal de servicio focalizado en la población que se encontraba en la fracción Muelle Vergara fue alertado por transeúntes sobre un individuo que había efectuado disparos en la vía pública. Por tal razón, el personal de Carabineros, en forma rápida, efectuó un seguimiento de infantería, también con patrullas, la central de comunicaciones advertidas de las características del sujeto, no pudiendo lograr su detención. A raíz de los disparos, resultó una persona lesionada, la que fue trasladada a un centro particular de salud, falleciendo en el lugar. Hecho preocupante entonces que mantienen las alertas de las autoridades y que todavía se está buscando al responsable que se encuentra prófugo. Nosotros regresamos a la región metropolitana, calle Argentina de la comuna de La Cisterna.
Nuevamente casos de balas perdidas o balas locas, como guste llamarle. Lamentablemente esta situación se repite reiteradamente en diferentes puntos de nuestro país. En este caso, había una familia que estaba compartiendo en el antejardín de su domicilio y en un minuto sienten disparos, sienten una especie de petardos o algo similar y por lo mismo ingresaron inmediatamente hasta el interior de su propiedad con el fin de poder buscar resguardo. Es en los minutos posteriores cuando ya la situación estaba un poquito más calma, cuando salen a ver lo que estaba sucediendo y es ahí cuando encuentran casquillos de balas en el antejardín de su domicilio, justo donde habían estado compartiendo minutos antes. Por lo mismo llamaron a carabineros, en conjunto con la policía de investigaciones estuvieron realizando algunos peritajes con el fin de poder esclarecer estos hechos. Afortunadamente no hay personas heridas, pero casi de manera milagrosa, porque ahí mismo estaban compartiendo instantes antes que este balazo llegara hasta el antejardín de sus casas ahí en la calle Argentina de la comuna de La Cisterna. Vamos a revisar los antecedentes, las declaraciones por parte de una de las protagonistas de esta historia. Estamos hablando de una de las personas miembros del núcleo familiar. Sí, estábamos adentro en nuestra casa compartiendo un tecito con la familia y de repente sentimos una balacera fuerte y fueron muchos disparos. Y en ese instante sentimos un golpe en el cobertizo y después salimos a mirar, vimos la perforación y recogimos esta bala que estaba en el piso del cobertizo. Bueno, entonces es un hecho que está siendo investigado por parte de las policías con el fin de poder ver a los responsables, pese a que no hay heridos, no hay fallecidos afortunadamente. De todas maneras, es una investigación que tiene que continuar en desarrollo para que las balas perdidas o balas locas no se sigan produciendo en ningún punto de nuestro país. Vamos a revisar otra información, nos trasladamos hacia la región de O'Higgins, comuna de Mayoa, donde quedó al descubierto un femicidio. Estamos hablando de la víctima de 36 años. Su cuerpo fue encontrado al interior de un vehículo y su esposo se habría quitado la vida algunos metros más adelante. Todo esto corresponde a la ruta CH 605. Ya la familia de la víctima había puesto una denuncia ante carabineros por la desaparición de esta mujer y de todas maneras, según los antecedentes preliminares, el hombre de 42 años habría estado al interior de su domicilio de Paine, en la región metropolitana, junto a su mujer, habría sostenido una discusión y la habría estrangulado. Luego de haberle quitado la vida, la habría trasladado hasta la ruta CH 605 a la altura de Mayoa, donde la deja abandonada al interior del vehículo y 2 kilómetros de distancia aproximadamente se habría quitado la vida. Antecedentes que están siendo analizados por parte de los equipos investigativos de la Brigada de Homicidios de Rancagua. Ustedes ven que ya los cuerpos fueron retirados por parte del Servicio Médico Legal para poder esclarecer todos estos antecedentes y además se va a entrevistar a todo el núcleo familiar más cercano para poder ver posibles episodios de violencia. Al menos hasta el minuto no se ha dado cuenta que hayan existido denuncias por violencia intrafamiliar entre ambos. Vamos a revisar mayores antecedentes a esta hora de la mañana. Y al concurrir carabinero se establece que era el vehículo utilizado e inscrito en nombre del primer fallecido de la mañana. Es por eso que se logra el descubrimiento. Y más tarde familiares logran ingresar al vehículo encontrando el cadáver de la mujer, de la víctima que estaba al interior del mismo. Como lesión principal, ¿verdad? Una asfixia por estrangulamiento, ¿cierto? A nivel cervical. Estimando nosotros, ¿cierto? Como edad de muerte de 10 a 12 horas. La cual obviamente será corroborada, ¿verdad?, por la autopsia respectiva en el Servicio Médico Legal de Rancagua. Entonces es una situación que está siendo investigada ahí en la región de O'Higgins, también la región metropolitana desde donde era originaria esta pareja y en Paine, donde este episodio de violencia intrafamiliar lamentablemente terminó con la vida de una mujer. Vamos a revisar otra información, nos trasladamos al sur de nuestro país. Ustedes van a ver un gigantesco incendio que ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada y que afectó a la parroquia San Sebastián de Curarrehue. Incendio que la destruyó prácticamente por completo. Esta iglesia fue construida en 1953, o sea, ya tenía varios años, era de material altamente
propagable. ¿Por qué situación? Ya que estaba con tejas de madera, es en la ruta que conduce al Paso Internacional muy Malal, era la avenida principal de la comuna, y cuando ocurrieron las primeras llamas rápidamente se propagó debido a el material del cual estaba construida esta iglesia, que es bastante antigua. Bomberos de Curarrehue, también de Pucón, tuvieron que llegar con diferentes voluntarios con el fin de poder controlar este siniestro que duró muchas horas. Afortunadamente ya esto concluyó, pero hay toda una investigación que se está desarrollando ahí en Curarrehue con el fin de poder investigar este caso que todavía se desconoce. ¿Por qué se originaron las llamas ahí en la región de la Araucanía? ¿Por qué terminó destruyendo por completo esta iglesia? La verdad que no se sabe, una situación que está siendo investigada entonces en el sur de nuestro país. Cerramos nuestro despacho recordando a la gente acá en la comuna de San Joaquín que la avenida Carlos Valdovinos se encuentra con el tránsito absolutamente suspendido debido al incendio que afectó a este centro de bodegaje que está a mi espalda. Avenida Carlos Valdovinos, entre Santa Rosa en dirección hacia el oriente, prácticamente hasta la avenida Vicuña Maquena, se encuentra con su tránsito suspendido. Solamente algunas personas que puedan justificar que trabajan en las empresas aledañas, en un sector altamente industrial, pueden ingresar, pero para el resto de la gente que tome vías alternativas, porque ahora está la investigación por parte de bomberos con el fin de poder esclarecer los hechos respecto a este incendio del centro de bodegaje, que todavía se desconoce cuál fue el origen de las llamas, y esos peritajes están obligando obviamente a los bomberos a que tengan libre desplazamiento acá en la avenida Carlos Valdovinos, muchachos. Bien, una emergencia que ya está controlada afortunadamente. Gracias, Fabián, que tengas un buen día, nos vemos. Que esté muy bien, Fabián Collado, con esa información. Vamos a la pausa de inmediato y por supuesto seguimos aquí en 24 AM cuando vemos en nuestro generador de caracteres lo que ves en pantalla, la temperatura máxima que se espera para hoy, menos de 30 grados. Ya vamos a estar con la información del tiempo en detalle. Bien, 7 de la mañana, seguimos con la información acá en 24 AM, comenzando con una lamentable noticia a propósito de lo ocurrido ayer en el Ironman 70.13 de Pucón, esta prueba de triatlón que volvió luego de 2 años que había sido suspendida. Se reanudó una competencia deportiva que trasciende a nivel internacional con un desgraciado hecho, con la muerte de un deportista, ingeniero comercial, 38 años de edad, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando cumplía la primera prueba de las 3 disciplinas que contempla este deporte. Fue en los últimos 200 metros en las aguas del lago Villarrica donde él sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue trasladado, como vemos en la imagen, a la playa. Hubo maniobras de reanimación para este deportista, sin embargo falleció. Bueno, una vez trasladado al hospital de Pucón, se entregó la información oficial cerca de 2 horas después de haber ocurrido este lamentable hecho, lo que sin duda enluta una actividad deportiva que siempre se vive como una fiesta deportiva a propósito de lo que implica durante estos días, esta semana en la región de la Araucanía, con una actividad familiar que comienza el día jueves con competencias para los menores de edad, para los niños, para las niñas, en fin, y con esta lamentable noticia entonces de un deportista, uno dice un deportista amateur, aficionado, porque él trabaja como ingeniero comercial, trabajaba como gerente de una empresa acá en la capital, en Santiago, pero de todas maneras es un deportista, podríamos decir, destacado, que él ya estaba acostumbrado a realizar este tipo de competencias, a este tipo de pruebas, porque muchas veces se habla cuando ocurren estos tipos de accidentes y dice, oye, pero quizás no estaba bien preparado para esto. Pero el nivel de exigencia que tiene. Exactamente, asumen un desafío de estas características, pero él ya tenía la experiencia de haber corrido este tipo de pruebas, de esta exigencia, como bien tú lo señalas, Carla, y es un hecho, bueno, lamentable, desgraciado. Leía una entrevista en las últimas noticias que publica hoy, donde el hermano habla, su hermano mayor, y dice, bueno, finalmente se va cumpliendo con una actividad que él tanto amaba, en la natación. Más allá de eso, no hay alguna otra interpretación que se pueda dar a esta muerte. Reitero, muy lamentable, y por supuesto las más sinceras condolencias a su entorno, a su familia, muy afectados sus amigos, muchos amigos de él que estaban también en la competencia, que se enteran de esta situación una vez traspasada, cruzada la meta, ¿no? Terminando esta actividad. Bueno, él, entiendo que a propósito de este nivel de exigencia de esta prueba, del nivel de entrenamiento que tiene un triatleta de estas características, estás constantemente sometido a controles.
a controles médicos, no dejas nada al azar. Tienes un control de alimentación, de nutrición y también controles médicos, que esto también implica muchas veces exámenes cardíacos. Sí, claro. Un seguimiento a un entrenamiento controlado, no solamente para eso, sino una prueba que podría incluso durar 6 horas. Sí, para algunos incluso hasta 8 horas de competencia. Por ejemplo, ayer lo veíamos en la imagen, la transmisión, con personas de toda edad participando, incluso una doctora que ya es muy conocida en el ámbito del triatlón, que tiene más de 70 años de edad, que ella participa y cumple con los 1900 metros de natación, que contempla esta disciplina, 90 kilómetros de ciclismo y termina con 21 kilómetros de trote. Ella que nunca hizo deporte hasta los 50 años de edad y recién ahí comenzó a hacer deporte. Muy admirable. Exactamente. En términos deportivos también, con un primer puesto en mujeres para Luisa Batista, una brasileña que logró un récord, ¿no?, teniendo en cuenta el tiempo establecido, con un segundo para Bárbara Riveros, nuestra compatriota, que había logrado antes 5 veces el título en este Ironman 70.3 de Pucón, con una polémica a propósito de que ella no se ha vacunado, ¿no? Lo que generó, insisto, mucha discusión, muchas críticas que recibió la deportista. Ella entregando sus argumentos, válido o no, aquí yo creo que hay que hacer la distinción en el sentido que ella no tiene un discurso negacionista ante lo que estamos viviendo, no es antivacuna, dice, es una situación excepcional mía que tiene que ver con un tema deportivo, también de mis traslados. Pero espérate, ¿qué dice ella? ¿Que en el fondo la vacuna podría afectar su rendimiento, o que a raíz del deporte y todos los compromisos que tiene se le ha ido como postergando la vacunación? Las dos cosas, un complemento dentro de su equipo técnico, porque ha existido experiencia dentro del alto rendimiento donde ella compite, donde ella entrena, los concentrados que ella tiene en Europa entre Francia y Suiza, porque ella hace más de un año que no vive en Australia, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo no se ha vacunado y vive en Australia? Ella estuvo en Australia el primer año y medio de la pandemia, donde no había acceso a la vacuna, ella lo postergó, después con su equipo médico fueron postergando a propósito de esos traslados, lo que uno puede decir no es argumento, porque tú igual te puedes vacunar estando en Francia, después estando en Suiza, en fin. Ahora, ella dice que en Europa, y es cierto, ¿no? No se vive de la misma manera que estamos viviendo en nuestro país. Tienen menos cobertura de vacunación, hay más gente que está no vacunada. Exactamente, lo que implica las consecuencias que tiene, ¿no? Porque lo hemos visto, los índices de contagio que existen en Europa, con muchas complicaciones que viven países en este continente. Bueno, ellos tendrán que asumir las consecuencias por un proceso de vacunación que no ha sido exitoso como el que sí hemos tenido acá en nuestro país. Perdón, y antes de la polémica y a la primera declaración que da, porque en una conferencia de prensa le preguntan, ¿no?, porque ella hizo cuarentena, entonces digo, bueno, ¿por qué hizo cuarentena más de una semana? Y dice, no, es que yo no estoy vacunada, pero lo que ella manifiesta de inmediato es, dice, pero acá hay que, en Chile se ha habido un proceso de vacunación exitoso y mi llamado es que hay que vacunarse. Mi tema es una excepción a la regla. Yo me voy a vacunar las próximas semanas, no sé cuándo lo va a hacer, pero hay que vacunarse. Digo claro, que pero aquí nunca ahora, estuvo en duda que ella pudiera o no participar a raíz de las vacunas, un poco con lo que estamos viendo con Novak Djokovic, que tiene que ver con que la organización permita que personas que no están vacunadas participen. Ahí puede haber un cuestionamiento, más allá de su postura oficial. En un primer momento sí, porque era exigencia. Después, cuando bajaron la cantidad de contagios que vivíamos acá en Chile, cuando hubo cambios respecto al protocolo sanitario, recordemos que incluso con temas de aforo y de actividad deportiva, tanto bajo techo como al aire libre, se fue flexibilizando y ahí tuvo la autorización. Por eso ella en un momento no estaba asegurada su participación, precisamente porque no cumplía con el protocolo. Claro, porque mucha gente que nos ve y que le están pidiendo el pase de movilidad para hacer prácticamente todo, se preguntará por qué en el fondo y por qué entonces tenemos una deportista que no vacunada pueda participar de una competencia donde también hay otras personas, donde también otros se ponen en riesgo. Aquí un poco la idea de que la ley pareja no es dura, ¿no? Que es lo mismo que ha pasado con Novak Djokovic en Australia, que es decirle, usted podrá ser muy de alto rendimiento, podrá ser el número uno del tenis, pero corresponde que esté vacunado porque es lo mismo que le estamos exigiendo al resto. Entonces pongamos la misma vara. Una buena señal. Yo creo que son argumentos más que válidos. No, es súper atendible. Totalmente. Y yo entendería que la gente, o sea, me parece súper pertinente pensar eso. Claro, ahora ella finalmente cumplió, te guste o no, nos guste o no, finalmente con los protocolos establecidos. Ahora, se le permite. Yo lo que dije ayer también en la transmisión y mi llamado,
es vacunarse. O sea, yo creo que hay que vacunarse, que todos nos debemos vacunar, que debemos cumplir con un proceso, reitero, que ha sido exitoso, que así lo ha demostrado científicamente, ¿no?, las estadísticas de lo que ha ocurrido en nuestro país versus lo que ha ocurrido en países, incluso de Europa, del primer orden a nivel mundial, que no han cumplido con un proceso vacunatorio. Déjame solo darte un dato en esto que es bien relevante. El año pasado, porque hemos dicho harto que las cifras que estamos teniendo hoy día nos llevan a 6 meses atrás, a julio. Teníamos, claro, más o menos la misma cantidad de casos, pero teníamos 2.000 y tantas personas intubadas versus 400 y fracción que están intubadas en este momento. Y teníamos más de 200 fallecidos diarios y hoy día no estamos llegando a esas cifras. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? Las vacunas. En el fondo tenemos gran cantidad de casos nuevamente, pero con consecuencias que son menores, y eso es gracias al plan de vacunación. Sobre todo hoy día que comienza el plan de la segunda dosis de refuerzo. Reitero que hay que seguir vacunando. Solamente para cerrar, ¿estuvo bien el tiempo? Acuérdate que teníamos polémica, estuvo precioso el marco de una carrera increíble en Pucón. Se dio tal cual lo manifestó Iván Torres. Ah, excelente, para felicitarla. Un seco, Iván Torres, ahí le vamos a decir. 7 de la mañana con 8 minutos. Otro tema que va a estar marcando hoy día es la proclamación ya oficial de Gabriel Boric como presidente electo. Recordemos que obviamente se hace el conteo, tuvimos las elecciones a viva voz, vimos todos que él ganó y por un amplio margen, 12 puntos que le sacó a su contrincante José Antonio Kast. Pero finalmente todo esto pasa por un proceso formal y hoy día entonces va a hacer su proclamación oficial. En un momento donde estamos todos pendientes y concentrados en la agenda del mandatario electo, ha tenido muchas reuniones, está moviendo sus piezas como un verdadero ajedrez para lograr tener la conformación de su gabinete lo antes posible. Sabemos que la fecha autoimpuesta es el 22 de enero. Podría incluso antes de esa fecha conocerse los nombres que van a acompañar a Gabriel Boric en el inicio de su gobierno. ¿Qué dijo él? Porque este fin de semana dio una entrevista al diario Concepción, que también hay una señal ahí, porque su primera entrevista después de ganar es a un medio regional. Él ha dicho que va a poner harto énfasis en el tema de las regiones, lo dice también en la entrevista, dice que él quiere trabajar y profundizar en entregar poder a los territorios. Cuando se le pregunta por la situación de la macrozona sur, también establece eso, que los territorios tienen que tener más poder, que hay que tener diálogo también en la zona. Bueno, en esta entrevista donde formalmente habla, después de haber sido electo como el futuro presidente de Chile, se refiere a varios temas y fija varias prioridades. Respecto de su gabinete, algunos como directrices o pistas o varas, ¿no?, que él debería cumplir. Dice que va a ser paritario, eso ya lo sabíamos. También sabíamos que va a haber gente de regiones. Dice que va a mezclar la juventud de esta nueva generación que llega a política con la gente que tiene más experiencia en el Estado y más experiencia de vida también. Y dice algo bien relevante, que se va a terminar con el cuoteo, el amiguismo y el compadrazgo, que son en realidad criterios que hemos visto históricamente en la política, cuando un presidente tiene que conformar un gabinete y empiezan los partidos a entregar apoyos y el... No sé. De distintos bandos. Claro, la autoridad regional le pide que también se promueva a alguien. Bueno, él dice que va a terminar con eso, que los partidos le han dado libertad total, que él no se siente presionado y que por lo tanto va a centrarse básicamente en la capacidad de las personas. Vamos a ver si es que es así y vamos a ver también cómo lo va a cumplir y qué tan... Porque también él dice, pero pese a esto tengo que considerar ciertos equilibrios con las fuerzas políticas que me acompañan, que también es algo obvio, porque si no sabemos que pueden después venir las pasadas de cuenta. Y lo hemos visto, y Michelle Bachelet cuando fue a la Convención Constituyente decía eso, decía cuando a mí me iba mal, todos los partidos, aunque fueran de mi propia coalición, me pegaban. No fue fácil en el fondo darle en el gusto a todos y todos los presidentes tienen un poco ese desafío. Respecto de las prioridades, dice que la seguridad va a ser prioridad. Me parece que es bien relevante eso, pensando en que fue un giro o una profundización entre la primera y la segunda vuelta. Claro, su discurso, sí, yo creo que sufrió varias modificaciones respecto a la ese seguridad, tema, mucho más, que era el gran atributo de su contrincante, ¿no? Entonces él dice, yo sé y entiendo que la gente está esperando vivir más tranquila y que en materia de seguridad avancemos, y ese es uno de mis prioridades. Y también dice que otra prioridad va a ser la pandemia. Dice, hemos tenido más de 4.000 casos, la pandemia no se ha terminado y por lo tanto tengo que seguir adelante con una política de Estado que permita hacerse cargo de la pandemia. Sí, y en salud... Una política de Estado, incluso en algún momento él esbozando la posibilidad de continuismo de equipos técnicos, ¿no?, que han llevado a cabo un tema, reitero, muy exitoso en nuestro país. Bueno, es que eso es bien importante. Desde el equipo de Gabriel Boric y el propio Gabriel Boric le han terminado reconociendo al gobierno con todas las falencias que puede haber habido en un manejo de una crisis que ha sido muy compleja, pero han terminado reconociendo que el plan de vacunación ha sido tremendamente exitoso y por lo tanto se busca seguir y profundizar
algunas de las medidas que ya se han tomado por parte de este gobierno. No sería raro que incluso pudiera haber una continuidad técnica en materia de salud para el próximo gobierno. Y para cerrar, otra prioridad importante y que me parece muy bien que él aborde, las listas de espera. Sí. Hoy día tenemos más de 2 millones de personas en lista de espera y por lo tanto él dice esto es urgente, no puede seguir esperando y por lo tanto va a ser parte de mis prioridades. Bueno, esboza otros temas también, la educación, se le pregunta por las mujeres, habla de la importancia del medio ambiente y cierra también esta entrevista, me parece relevante, haciendo un llamado a no idealizar a nadie, partiendo por él mismo, pensando en que hay muchas expectativas sobre la mesa y él y muchos expertos presumen que podría darse una crisis de expectativas cuando tú elevas tanto la apuesta, digamos. Así que también hace un llamado a la calma. Y sobre ese punto dice que además él pretende gobernar con humildad y eso también le baja un perfil a esta expectativa de que se le ha puesto también en el último tiempo. Ahora, solo para terminar, él todavía lo asume, pero ya hay temas que generan ruido, que han provocado una cierta polémica, porque vamos a estar muy atentos a lo que ocurra hoy día con la presencia del viceministro de Minería y Energía en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Llobet, presentando los argumentos respecto al proceso de licitación del litio programado y agendado para el próximo 14 de enero, porque ha existido una postura en un momento de este equipo, del presidente electo Gabriel Boric, que hoy parlamentarios de oposición han señalado que se ha ido debilitando ese proceso. Ha estado como, claro, bajando. Que ya ha generado un poquito de ruido. Vamos a estar atentos también a un tema que comenzó a esbozarse el día viernes cuando el Ministerio de Salud informó que estaba evaluando incorporar el coronavirus como una nueva patología del GES, lo cual cubriría desde el tratamiento hasta la rehabilitación. Porque convengamos que una persona se enferma, claro, pero después hay un proceso, sobre todo si la enfermedad llega a un nivel importante, después hay un posterior, que es una rehabilitación. Hay personas que han estado prácticamente 3-4 meses fuera de circulación y han tenido que reincorporarse. Incluso muchas de ellas han tenido que volver a aprender a comer, a respirar, a caminar. Bueno, este tratamiento a los pacientes contagiados que va a incluir una canasta de más de 500 prestaciones que las autoridades de salud han informado ya a estas alturas de 4.064 casos nuevos, 21 de ellos fallecidos, una positividad del 5,04% a nivel nacional y el 5% solo aquí en la región metropolitana. Y sobre la propuesta que se evalúa, estas abordan desde el diagnóstico a las terapias, sobre todo si estas son de larga duración, y si hablamos de cifras de los pacientes de FONASA atendidos en los hospitales, el año pasado arrojaron un costo promedio de internación por COVID-19 que ascendió a los 6,3 millones, sin considerar las coberturas establecidas para cada tramo. En el caso de los afiliados que fueron derivados a las clínicas, esas facturas promediaron alrededor de 17,3 millones de pesos, un costo que aseguró que el seguro público asume también en más de un 80%. Es por eso que en salud han iniciado las conversaciones para incluir el tratamiento del virus y sus secuelas en la próxima actualización del decreto GES. La determinación también final, eso sí, debe pasar primero por el Consejo Consultivo del GES y también por Hacienda, por supuesto, para determinar si las propuestas de son costo efectivas y el financiamiento es sustentable. Así es que creo que es una buena señal, sobre todo para la gente que está endeudada justamente por haber padecido del COVID posterior a una hospitalización, un tratamiento que en algunos de los casos es bastante más largo de lo que se pronosticaba en un minuto. 7 de la mañana con 16 minutos, nos vamos a ir a una pausa, estamos de vuelta de inmediato, hay hartas noticias que compartir con ustedes. Iván Torres ya se prepara ahí tras bambalinas para traernos también el informe del tiempo, así que no se vaya, ya seguimos. Iván, muchas gracias para ustedes. Con un pronóstico del tiempo certero. Como yo digo yo, habitualmente, como siempre, certero. A veces. La apuntó. A veces, la apunté. Tuve. Al fin le chunté. Me acuerdo. Ting, ting, ahí. Sí. Hoy día vamos a centrar atención en la zona norte del país, la precordillera y cordillera. Hay posibilidad de precipitaciones bastante serias, especialmente en San Pedro de Atacama, también Calama. Ya al finalizar la jornada, incluso podemos
seguir hasta la madrugada de este próximo martes. Y eso, perdón, eso es lo que preocupa, claro. Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido anteriormente con los deslizamientos de la tierra, inundaciones que se puedan provocar en esos sectores. Sí, hace pocos días atrás también hubo algunos cortes de camino en el norte, que es lamentablemente asociado a este fenómeno de la alta de Bolivia. Lluvias estivales. Bueno, si usted quiere decir invierno boliviano, dígale, pero son lluvias estivales. Y el norte se encuentra con pocas nubes, va a estar en general con nubes parciales. La zona central también prácticamente despejada, a ratos con algunas nubes parciales. Y obviamente un sistema frontal que va cruzando por la zona de Magallanes, que además de lluvia, deja el viento hasta 80 kilómetros por hora. Detalles de pronóstico para la capital: se encuentra despejado Santiago, pero va a quedar con nubes parciales y se espera una máxima un poquito más alta que ayer. Ayer fue 28 grados, hoy esperamos 29 grados acá en el centro y tenemos 13.1 y esa probablemente sea la temperatura mínima del día de hoy, 13.1. Veamos detalles del pronóstico para todo el país. La zona norte, el borde costero, con nubes parciales de Arica, Iquique, Antofagasta, máxima bastante alta, 26 grados en Iquique. Copiapó, cielo despejado con 28 y La Serena parcial con 22. En la zona central, Valparaíso también va a quedar parcial con 21, está prácticamente despejado. Rancagua parcial, a ratos nublado en la tarde. Talca nuboso, también Chillán, pero con temperaturas bastante altas, 30 grados. Concepción, 23 grados, cielo parcial. La región de la Araucanía, una máxima de 28, despeja en Valdivia, también en Osorno, 28 en Osorno, 25 en Valdivia. Puerto Montt parcial con 24, más nuboso que Lyon con 18 grados, a ratos parcial, pero en general bastante nubosidad en ese sector. Seguimos avanzando, llegamos hasta la región de Aysén, Coyhaique, nublado, a ratos parcial, máxima de 20, parcial en Chile Chico con 21, y aquí aparecen las precipitaciones con máxima de 15 en Puerto Natales, 13 en Punta Arenas, 12 en Puerto Williams y viento a 80 kilómetros por hora. ¿Cómo siguen los próximos días acá en la capital? Quiero saber porque ¿Sí? tú mismo dijiste que hubo algunos dispositivos móviles con sus respectivas aplicaciones que anunciaban en un momento lluvia para hoy, ¿cierto? Sí, no, nosotros la descartamos y sigue descartada. Hoy día va a estar parcial, a ratos nublado en la tarde, pero en general ya la descartamos hace varios días. Solamente en Cordillera puede caer algo. Este martes con 32 grados, parcial a despejado, el miércoles despejado, vuelven las nubes parciales a Santiago, baja un poquito la máxima con 28 grados este jueves, 31 grados el día viernes y 31 el sábado. Dije 28 porque ya quiero que llegue pronto fin de mes, antes ya me estaba adelantando, pero es jueves 28 grados. Eso es. Perfecto, muy bien. Bien, Iván Torres. No hay grandes novedades, por lo menos acá en la zona central del país. Que esté muy bien. Nos vemos. Cuídese. Que te vaya mal, Iván. Buen día. Ya, vamos a cambiar la música y nos vamos a poner más latinos. Y más veraniegos. Y más veraniegos también, con dos grandes figuras de esta parte del mundo, tal vez. ¿O no? También tiene esta música. Sí, porque esta es del 2021, o sea, hace Mire. poquito. Se llama Canción Colaboración. Bonita. Y une a dos grandes que están en un súper buen momento artístico, a Ricky Martin y a Carlos Vives, que le hacen una especie de homenaje a Puerto Rico, además con todas esas imágenes tan bonitas. Esto fue grabado en San Juan y en distintas ciudades de Puerto Rico. Esto es Canción Bonita, uno de los hits del verano. Qué bueno que traemos un video y una canción que se haya publicado, se haya escrito, se haya escuchado con Nico Soto ya nacido. Para que no se note tanto nuestra vejez. Hoy Nico Soto ya nacido. Muy bien. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿y ustedes cómo están? Uno de los hits del verano. Bien. La conozco, se agradece. Que sea parte del repertorio actual. ¿La has bailado esta, no? También. Dan ganas de ir a la playa o no, como de viajar. Con ese video, con esas ¿quién no? imágenes. Qué bonito Puerto Rico. Me ha tocado Sí. estar en San Juan, precioso. Sé que nuestro querido Juan Carlos Campos también es un fanático de Puerto Rico. Y de toda esta música Y también. de todas estas músicas. Ya va a ir, iba a ir a la casa de Daddy Yankee. ¿Te acuerdas ahora Sí. que la casa de Yankee? Pero hay que reservar con tiempo. Ahí está Juan Carlos Campos cotizando. Oye, ¿cómo están las calles a esta hora, Nico? Vamos de inmediato a revisar nuestro mapa de Waze que creamos con el reporte de los propios conductores que están ahí en la calle informando sobre la situación en las calles, y comenzamos en San Joaquín porque se registró un accidente durante esta mañana, esto en Santa Rosa, justo ahí a la altura de Carlos Valdovinos. Como pueden ver, la línea es roja porque se está presentando tráfico pesado, prácticamente detenido según lo que están informando los conductores desde Alcalde Pedro Alarcón hacia el norte. Mucha atención se hay en la conexión con Carlos Valdovinos porque fue justo ahí donde ocurrió esta colisión y obviamente está generando una serie de complicaciones. Como pueden ver, solo 5 kilómetros por hora, bastante lento el tráfico hacia la dirección norte, sobre todo por Santa Rosa, así que armarse de paciencia, a considerar al menos hasta 30 o 40 minutos
minutos extra si piensa desplazarse por Santa Rosa, porque se está presentando alto tráfico en 2 de sus principales pistas, sobre todo con dirección al norte. Nos movemos a Renca porque en General Velázquez también se presentó un accidente durante la mañana y se está también presentando alto tráfico. Como pueden ver en nuestro mapa, muchos reportes en este punto, en la zona norponiente de la capital, porque ocurrió este accidente justo ahí muy cerca de la intersección con la autopista central, donde alcanza los 35 kilómetros por hora, pero obviamente el flujo se está viendo un poco más afectado debido a este accidente. El llamado también es a la precaución, a tener mucho ojo si van a desplazarse tanto por General Velázquez como también por la autopista central hasta la conexión con Américo Vespucio. Seguimos revisando las calles y nos vamos a Quinta Normal, Avenida Carrascal con la autopista central. También se registró ahí un accidente según los reportes de los conductores y se está generando algo de congestión no tan pesada en comparación a los puntos anteriores, pero aún así se podrían derivar algunos retrasos y obviamente a considerar un tiempo extra. Es ese el llamado y también a buscar vías alternativas, porque ahí en Carrascal es donde se estaría presentando el flujo más pesado en estos momentos de la mañana. Finalizamos revisando lo que está pasando en la comuna de Los Espejos. En General Velázquez también presenta alto flujo vehicular. La velocidad acá no supera los 20 kilómetros por hora, sobre todo con dirección al norte, ahí cruzando con Américo Vespucio. También hay que tener mucho ojo porque se estaría generando algunos retrasos, algunas complicaciones y un punto un poco más complicado para los conductores en este punto de la capital. Vamos ahora a 24horas.cl porque hoy comienza la entrega de la 4ª dosis contra el coronavirus. Los primeros en recibirla serán las personas inmunocomprometidas. Revisa cómo continuará el proceso y lo último en cuanto al avance del coronavirus, obviamente en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bien, pues Nico, muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Buen lunes. Igual para ustedes. Harto ánimo y energía. Harto ánimo. Que te vaya muy bien. Igual. Chao, chao. Chao, Nicolás. Chao, Que estés Nico. muy bien. Seguimos, por supuesto, con la información acá en 24 AM. Vamos de inmediato con Daniela González a propósito de lo que se inicia hoy, el proceso de inoculación con la 4ª dosis o la 2ª dosis de refuerzo. Nos entrega más detalles, Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Gustavo, buenos días. Claro, será el mismo presidente de la República, Sebastián Piñera, quien dará el vamos de manera oficial a esta vacunación con la 4ª dosis o la 2ª dosis de refuerzo hoy día. Y el resto de esta semana le corresponde esta vacuna, esta inyección a las personas inmunocomprometidas que se hayan vacunado hasta el 12 de septiembre, o sea, que hayan pasado 4 meses desde su última vacunación. Ellos podrán recibir esta 2ª dosis de refuerzo. Estamos hablando de personas con cáncer, trasplantadas de órganos sólidos, dializadas, personas con enfermedades autoinmunes, entre otras. Ellos van a tener que presentar un certificado que acredite esta enfermedad y, por supuesto, su carnet de vacunación que dé a conocer su última vacuna y que hayan pasado los 4 meses desde esa inoculación. Ahí podrán recibir esta 4ª dosis, un proceso que hoy día estarán monitoreando las autoridades del Ministerio de Salud. En la oportunidad, con el presidente Sebastián Piñera, también estará la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, que hoy día está ejerciendo como ministra de Salud subrogante, y también el subsecretario de Redes Asistenciales. Allí sin duda podremos hablar del proceso de la 4ª dosis, pero también la importancia que tiene el aumento en los contagios que hemos visto en estas últimas jornadas. Cifras de positividad muy altas en la región metropolitana, en Magallanes, en Tarapacá, por ejemplo, que hoy día están registrando una cifra de positividad de un 13%, una cifra que nunca se había visto en toda la pandemia del COVID-19. Vamos a estar abordando, por supuesto, todos esos temas en manera sanitaria y sobre todo ver el proceso logístico de la vacunación de esta 4ª dosis, y ahí inmediatamente vamos a tomar contacto con ustedes, sin duda, para escuchar las declaraciones del presidente dando el vamos oficial a este proceso de vacunación. Daniela González con la información a esta hora de la mañana. Atentos entonces para lo que va a comenzar durante este día, que es la inoculación con la 4ª dosis. Dani, que tengas una buena mañana, una buena jornada de lunes también. Bien, 7:32, vamos a seguir hablando de este tema, de lo que está pasando con la variante Omicron también en nuestro país. ¿Cómo viene la proyección? Más de 4.000 casos 2 días consecutivos. Estamos en contacto con nuestro querido doctor Sebastián Ugarte, jefe de la UCI de la clínica Indisa. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y muy buenos días.
Buenos días, Carla. Un agrado, un privilegio compartir con ustedes en la mañana. Gracias por la disposición siempre. Doctor, ¿cómo está observando este aumento de casos importante? 2 días con más de 4.000 casos. La semana pasada un 87% de aumento de casos nuevos. Usted, que está ahí también en la primera línea, que está tomando el pulso en las urgencias, ¿cómo lo está observando? Bueno, se está viendo un incremento importante en el número de consultas ambulatorios. Todavía el número de hospitalizaciones no se ha incrementado en forma tan importante y ciertamente está habiendo un incremento en los contagios muy evidente en todo el país y en los próximos días, probablemente el jueves, las cifras nos sorprendan con incrementos aún mayores de lo que estamos viendo en el día de hoy, Carla. Exactamente, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Con proyecciones que han hecho los expertos, autoridades sanitarias respecto a lo que se está viviendo en el mundo y en nuestro país, señalan que lo que podría vivirse en Chile es llegar a los 6.000 contagios diarios. Esa proyección también implica en cuanto a un aumento de aquellos pacientes que podrían tener una situación más crítica. Sí, lo que hemos visto en los resultados de la epidemia en Nueva York y también lo que ocurrió en algunos otros estados de Estados Unidos como Miami, uno puede ver que las personas no vacunadas se siguen comportando con un cuadro bastante grave, parecido al que tuvieron con la primera ola. Esta evolución atenuada, menor, con la variante Omicron, se verifica principalmente en las personas que tienen su pauta completa y especialmente en quienes tienen una dosis de refuerzo. Por lo tanto, de todas maneras va a haber a la larga un incremento de las hospitalizaciones de aquellas personas que por diversas razones no hayan accedido a la vacunación. Doctor, y volviendo a la vacunación que comienza en el día de hoy, ya sabemos, con una población determinada y más acotada, sin embargo el 7 de febrero comienza ya una vacunación de acuerdo a un calendario para los mayores de 55 años. Y sobre ese tema, ¿cómo vamos a mantener la lógica del comportamiento de una vacuna que ya conocemos? ¿Cuáles son las vacunas disponibles? ¿Va a ser la lógica de... si nos vacunamos con Sinovac, vamos a recibir una Pfizer? ¿La respuesta probablemente de nuestro grupo va a ser similar? Sí, es muy buena pregunta, Carolina. Las vacunas disponibles son 3, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, y se intentará hacer una combinación con vacunas heterólogas de manera que uno reciba más de una vacuna en el proceso completo, combinando la dosis de refuerzo, especialmente con una vacuna diferente a la inicial, dentro de lo posible porque también depende de la disponibilidad de los suministros. Esto busca ampliar la respuesta inmune de las personas y que logremos sobrepasar esta nueva ola con inmunidades altas por un periodo que se va a extender por lo menos unos 6 meses después de recibir esa dosis de refuerzo. La reacción del cuerpo, la reactogenicidad que provoca la vacuna, por fortuna a esta altura ya la conocemos, hemos recibido diversas vacunas y hemos visto que en general provoca algunas leves molestias en el brazo, dependiendo de las vacunas, a veces hay sutiles diferencias y algo de incomodidad en la tarde y algunas personas no sienten absolutamente ninguna molestia. Doctor, es súper necesario que no se produzca lo que algunos llaman la fatiga pandémica o que la gente baje la guardia o que creamos que hoy día Omicron es menos grave y por lo tanto la vacuna no es tan necesaria. La OMS ha dicho que es muy pronto para llegar a esa conclusión y efectivamente igual tenemos el riesgo porque cada persona es distinta y cada sistema inmune es distinto de enfermar grave, incluso aunque hasta ahora Omicron se haya mostrado como de casos más leves, ¿no? Efectivamente, hay varias variables ahí, Carla, es muy importante lo que plantea. Buena parte de estos resultados con menores tasas de hospitalización se registran de la información consolidada en el mundo. Muchos países con vacunación completa, lo que hace que no sabemos cuánto se debe a una menor virulencia de esta nueva variante y cuánto se debe
a que hay un porcentaje de población bastante bien vacunada. Cuando se logran desagregar esas dos informaciones, como ocurrió en Nueva York, uno ve que las personas no vacunadas, por desgracia, se siguen comportando con una enfermedad grave. Segundo elemento, después de recuperarse la enfermedad, uno todavía puede evolucionar con un COVID prolongado y por semanas o meses estar con un cuadro que le dificulta la vida, ¿no es cierto?, que muestra debilidad, dolores, etc. Eso independientemente de que el cuadro inicial no haya sido tan grave. Entonces puede ser un verdadero caballo de Troya en que personas se enfermen, mucha gente, hablamos de más de 5.000 personas al día, y que después queden con una afectación por varias semanas o meses. Por lo tanto, no hay que mirar esta enfermedad con cierta indulgencia. Clarísimo. Como siempre, doctor Sebastián Ugarte, jefe UCI de la Clínica Indisa, que debemos agradecer por este contacto. Que tenga una muy buena semana, doctor. Que esté muy bien. Gracias, doctor. Buenos días, doctor. Gracias. No, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. De la mañana con 39 minutos. Rápidamente nos vamos a ir a revisar tu bolsillo AM. Ya está Dani Linares con la información. Dani Linares, una información que no sé si es tan buena para comenzar la semana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. No es tan buena, la verdad, porque tiene que ver con la variación de precios, el costo de la vida, como ha ido al alza en el último tiempo, porque se ha entregado el dato del IPC de diciembre, que era el que faltaba para cerrar el año 2021, que fue un 0,8% de la variación. En general, en diciembre, el dato del IPC que entrega el INE es un poco más alto que en comparativa a los meses del año, los meses anteriores. Sin embargo, este 0,8 estaba fuera, sin duda, de las expectativas también de los especialistas, que señalaban que iba a estar en torno al 0,5%. Se sube 0,3% más y da un 2021 en un rango del 7,2%, una cifra que está absolutamente fuera del rango saludable, ¿no?, que pretende mantener el Banco Central entre un 2 y un 4%, siendo el 3% el ideal. Estamos bastante lejos, en el doble, ¿no?, de este dato de la inflación. Mucho tiene que ver lo que ocurre en la política interna a nivel económico y también a nivel exterior. El proceso inflacionario que se vive en gran parte del mundo afecta también a nuestra economía, una economía que es abierta al mundo, por ende cualquier cosa que ocurra en el exterior repercute sin duda en los números internos. Estamos aquí en el aeropuerto porque una de las divisiones que más aporta, ¿no?, en el alza de este IPC es precisamente el transporte. Es la que ha ido subiendo en un 18,9% durante todo el año 2021 y eso sin duda tiene una repercusión muy importante ahora para las vacaciones. Lo mismo los paquetes turísticos, si consideramos el dato del mes de diciembre, aumentó en un 4,8%. Si tomamos el año completo en la división paquetes turísticos, hablamos de un 82,5%. Ahí, si bien el porcentaje es muy alto, también tiene que ver con una tasa comparativa, ¿no?, de este sector que no había tenido mayores transacciones durante el año 2020 y 2021 debido a las restricciones provistas desde la pandemia, pero ya ahora con esta reactivación económica, con la apertura de la movilidad para muchas personas, esto se va a ir reactivando, pero sin duda está generando ahí un daño importante al bolsillo, la planificación de las vacaciones. ¿Qué decir de las bencinas? Que también empujan estas divisiones del IPC, las que tienen que ver con el transporte, sobre todo por el costo de los combustibles, que en su mayoría son importados en nuestro territorio. Hablamos, por ejemplo, de los buses interurbanos con un alza de un 17,6%. La gasolina, sin duda, en el último mes tuvo ahí un resultado mixto, pero sabemos lo que ha ocurrido con el combustible durante todo el año 2021, ya sobre los 1.000 pesos por litro, ¿no?, en todo el país prácticamente, la de 93 octanos. Vamos a revisar algunas declaraciones respecto a este costo de la vida, cómo se ha ido resintiendo el bolsillo de los chilenos y también cómo nos ha ido adaptando. Dato, eso sí, positivo, al menos que entrega el IPC, es que los alimentos no han ido al alza, al menos no son la división que más destaca dentro de las alzas. Eso es importante porque también es un gasto diario, ¿no?, los alimentos. Aquí estábamos hablando de transporte y paquetes turísticos, que en este caso, ¿no?, esta coyuntura, este mes de enero, sin duda es relevante, pero al menos los alimentos dan un suerte de respiro, un suerte de balance para el gasto de bolsillo de cada una de las familias. Vamos a revisar las declaraciones.
que uno no puede salir a veranear así como están los precios tan altos. Sí, han cambiado mucho los precios de los pasajes. Están más caros, pero para el Año Nuevo y la Navidad, más caros todavía. Hay que adaptarse a los tiempos y en base a eso jugar con el poco dinero que uno tiene. ¿Es solo esta cuña? Bien, ahí las declaraciones de algunas personas, claro, decía adaptarse a los tiempos, adaptarse también a los gastos que vienen, sobre todo ahora en las vacaciones, que es algo adicional quizás, mantenerlo ojalá dentro de lo proyectado, dentro de lo presupuestado y no poder gastar más sobre la marcha, porque va a significar también un problema al bolsillo, pensando en el mes de marzo. Sabemos las cuentas que vienen, no quiero amargarle las vacaciones a nadie, pero el mes de marzo se sabe, ¿no? El gasto que incluye aquel mes, el tercer mes del año. Vamos a revisar declaraciones de expertos respecto a lo que ha ocurrido con la variación de precios en nuestro país en el último tiempo. Y también obviamente explicado en parte por el incremento en los combustibles, y es un fenómeno que se va a dar producto del proceso de reapertura. ¿Por qué? Porque hoy la economía en cierto modo está prácticamente abierta y existe una mayor demanda producto de una demanda reprimida especialmente en el año 2020. Durante el mes de noviembre la remuneración en términos reales en Chile tuvo una disminución de 0,9%. ¿Y eso qué significa? Significa que con el mismo sueldo de la persona ahora es capaz de comprar una menor cantidad de bienes y servicios. El llamado es a moderar el alza de precios este año, el año 2022, evitando caer en la tentación de generar políticas y decisiones que produzcan una mayor presión sobre los precios y lograr avanzar hacia políticas que aumenten la productividad, la inversión y el empleo. Importante ahí el mensaje del ministro de Economía sobre cómo poder ir de alguna manera amortiguando, ¿no?, esta alza de precios que ha sido constante en el último tiempo, que ha generado un problema relevante en el bolsillo de cada uno de los chilenos. Pero bueno, en esta temporada de vacaciones, lo decíamos, a mantenerse en el presupuesto, ojalá, a evitar gastos excesivos para no tener que sufrir las vacaciones después en el mes de marzo. Me despido con imagen en vivo hasta ahora, movimiento que se ha ido recuperando en el aeropuerto. Ha recuperado la cantidad de viajes, al menos mensuales, en turismo interno hacia varias ciudades. Hay varios destinos que ya han recuperado los niveles prepandemia. Hay otros que todavía están fuera. En el caso de lo internacional, por ejemplo, los que más han recuperado son los destinos como Brasil, en Lima, Buenos Aires. Son los tres que han ido también recuperando unos niveles prepandémicos de los movimientos, ¿no?, que se veían en este aeropuerto, que está en plena remodelación, a la espera de ser inaugurado ya el nuevo terminal aéreo del Arturo Merino Benítez. Bien, pues Dani, muchísimas gracias por toda esta información. Que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos ahora del aeropuerto al mercado de Lo Valledor, uno de los principales lugares de abastecimiento de restaurantes, de casinos, de emprendedores. Ahí está Pamela Araya con importante información a propósito de los excedentes de alimentos. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Pame. Hola, buen día. La verdad es que hace bastante tiempo que el Banco de Alimentos está entregando los productos que, por ejemplo, la gente no compra. El tomate que se golpeó en la casa, a distintas organizaciones que se golpeó en la caja, el platatito que está medio negro. Pero ahora se le va a dar otro uso a estas frutas, estas verduras. Y para eso estamos con Hugo Espinosa, quien es el director ejecutivo del Banco de Alimentos de Lo Valledor. Cuénteme, ¿cuál es el otro uso que se le está dando? Bueno, mira, buenos días. Nosotros aquí en el Banco de Alimentos y en el mercado mayorista Lo Valledor estamos reutilizando los excedentes orgánicos, fundamentalmente los tallos y las hojas de las verduras, ya que se descartan en el proceso de comercialización, ¿ya? Fundamentalmente estamos hablando de la hoja y el tallo de la betarraga, la hoja del apio, el tallo del brócoli, son subproductos que tienen un alto contenido nutricional y curiosamente en algunos de ellos el aporte nutricional es superior al producto en sí, al fruto principal. Claro. Y lo que estamos haciendo es reutilizar estos excedentes que antes literalmente se iban a la basura, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, dos productos, ¿ya?, que es brócoli, apio y la hoja de la betarraga, ¿ya? Genera este compuesto, esta sopa verde, y tenemos esta roja que es el tallo de la betarraga y los tomates, ¿ya? Que se ve bastante rico también. Bueno, yo he tenido oportunidad de probarlo ya en reiteradas oportunidades y hemos hecho degustaciones con nuestras organizaciones que beneficiamos y la verdad que ha tenido amplia aceptación.
Estos son los productos salados y tenemos los productos dulces, que es una compota de fruta de pera, plátano y pera ciruela. ¿Ya? Estos productos a nosotros se nos generan grandes excedentes acá en el comercialización, producto que su deterioro es bastante rápido. ¿Ya? La pera madura muy rápido y el consumidor final suele descartar estos productos porque está muy maduro, está manchado y no lo compra. ¿Ya? Y eso antes se botaba. Nosotros el año 2016 partimos en un proyecto piloto recuperando estos productos. ¿Ya? Me gustaría que me mostrara lo que además se puede hacer, porque es bastante rico comérselo, pero también se puede preparar otros alimentos agregándole estas pastitas. Efectivamente, aquí hay una variada aplicación de estos productos. Por ejemplo, tenemos arroz, ¿ya? Que está con la sopa verde, con la sopa roja, tenemos pan, ¿ya? En lo cual se han incorporado estos productos, y tenemos los productos dulces, que son el típico colegial, ¿ya? Donde está la compota de fruta y el brownie. ¿Ya? Adicionalmente a eso tenemos aquí el pancito con hummus. ¿Ya? ¡Ay, qué rico! Y la verdad que esto, bueno, y desarrollamos junto con la Universidad Bernardo Higgins, en el marco de este proyecto, un recetario donde hay diversas aplicaciones de estas sopas, ya no tan solo consumirlos en su estado natural, que es la sopa, sino que darle muchas aplicaciones e incorporarlos dentro de los productos habituales. Sí, Hugo, me decía que se los regalaban a distintas instituciones, por ejemplo, ¿a qué lugares? Bueno, nosotros en el Banco de Alimentos apoyamos cerca de 70 organizaciones de vulnerabilidad media alta, la cual entregan alimentos a quienes no tienen acceso. Estamos hablando de los hogares de niños, los hogares de ancianos, los albergues, los comedores populares, y fundamentalmente en esta época de pandemia hemos apoyado fuertemente a las ollas comunes. Bien, don Hugo, le agradezco mucho que nos haya mostrado estas preparaciones. Yo les decía, usted, muchas gracias, y a ustedes les digo eso, que además podrían aprovecharlo, copiar la idea también en su casa para poder hacer estas sopas en el invierno calentitas, pero aquí en el verano poder aplicarlas. Por ejemplo, veíamos ahí el arrocito. Oye, muy buena iniciativa, nos abre el apetito además y también las ideas, como dices tú, a esta hora de la mañana. Gracias al entrevistado y gracias, Pame, un buen día. Que esté muy bien. Vamos con noticias internacionales o noticias del deporte. O las dos cosas. Sofía Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Un poco de ambas. Sofía Norman con noticias del deporte, no. Lo primero que vamos a estar revisando tiene que ver, claro, con las noticias internacionales, pero también tienen que ver con el deporte, porque hemos visto esta polémica con el tenista Novak Djokovic, que todavía no termina. Durante esta madrugada supimos que la estrella ganó esta batalla judicial impugnando la cancelación de su visa australiana. El juez Anthony Kelly concluyó que la cancelación no era razonable, algo que habían estado argumentando los abogados de Djokovic, por lo que se ordenó la liberación inmediata y que también el gobierno pague todos los costos del tenista. Recordemos que el jugador serbio de 34 años voló a Melbourne, esta ciudad australiana, la semana pasada. Todo esto con la esperanza de defender su título del Abierto de Australia, país donde se exige, hay que recordar, estar vacunado contra coronavirus para ingresar. Según lo que han comentado sus abogados, es que él tenía claro que, lo que él había entendido es que con su exención que tenía para ingresar al país iba a poder entrar sin problemas. Él había estado contagiado recientemente con COVID-19 y él pensó que esto bastaba para entrar, pero como les decía, tienes que demostrar que estás vacunado con las 2 dosis para poder ingresar al territorio australiano. Y si bien él no ha hablado públicamente de su estado de inmunización, en una entrevista con los funcionarios fronterizos que fue publicada dentro de esta especie de investigación que se hizo para saber si se quedaba en Australia o no, se confirmó que efectivamente no está vacunado, entonces no contaba con los requisitos finalmente para hacer ingreso a Australia. Esta decisión, donde el juez ordenó la liberación inmediata, es algo que los fanáticos celebraron durante esta mañana allá en Australia, pero que todavía hay harta incertidumbre. Eso te quería preguntar, pero
Pero ¿cuál es lo que está ocurriendo hoy día? ¿Hay incertidumbre? ¿Va a poder ingresar? ¿Va a poder jugar? Están todavía todas las dudas porque el gobierno tenía 4 horas para ver si se cancelaba de nuevo o no la visa. Estas 4 horas pasaron recién hace algunos minutos ya. Según la información, él podría abandonar el lugar donde se encontraba esperando finalmente esta decisión, pero el ministro de Inmigración de Australia está considerando usar sus facultades para volver a cancelar la visa, algo que según los medios locales dicen que podríamos estar viendo el día de mañana, martes, que le cancelen nuevamente esta visa, pero estaremos muy atentos también a cómo sigue esta polémica situación. Además, hay que decir, la polémica también y el precedente que deja este caso, sobre todo para el resto de las citas deportivas, sobre todo para los que no se han vacunado. Exacto, es un tema bien polémico el tema de la vacunación, el deporte. Estaremos viendo también la actualización durante la jornada porque, claro, también vamos a revisar las siguientes imágenes desde el estado de Nueva York, en Estados Unidos, donde al menos 19 personas murieron en este incendio ahí que vemos en las imágenes de un edificio residencial. El hecho ocurrió específicamente en el barrio del Bronx, donde más de 30 personas fueron llevadas a los hospitales locales con heridas, además que eran potencialmente mortales. Esto según la información que han entregado las autoridades en la actualización de este caso. Un total de 63 personas resultaron heridas tras este siniestro. El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que al menos 200 bomberos fueron los que llegaron hasta el lugar para tratar de detener estas llamas, las cuales ya con estas primeras informaciones que han sido entregadas iniciaron por la falla de un calentador eléctrico de uno de los departamentos. Tenían abierta la puerta y lamentablemente las llamas consumieron rápidamente este edificio de 19 pisos. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, llegó hasta el lugar del incendio y le calificó como uno de los peores en la historia de la ciudad. Esta lamentable noticia ya en el estado de Nueva York. Y nos vamos a mover hasta nuestra región para revisar las imágenes, claro, que estuvimos viendo durante el fin de semana. Impresionante. Yo pensé que primero pensé que era un viral, que eran antiguos, y no, es realmente impresionante. Impresionante las imágenes que estuvimos viendo, este accidente, este derrumbe que se dio en un lago en Brasil. La cifra de personas que murieron lamentablemente en este hecho aumentó a 10 según las últimas informaciones que entregaron las autoridades de esta región brasileña. Más de 30 personas resultaron heridas y al menos 2 siguen desaparecidas después de que esta piedra gigante se desprendiera del acantilado y cayera sobre al menos estos 2 botes turistas en Minas Gerais, allá en Brasil, como vemos en las imágenes. Inicialmente los bomberos habían informado que 20 personas estaban desaparecidas, no se encontraban, pero esta cifra se redujo durante la noche cuando las personas pudieron comunicarse con sus familias y ya tenían la información que estaban bien. El hecho tiene preocupadas a las autoridades de todas maneras, que ya iniciaron una investigación del terreno para evitar que ocurran nuevos desprendimientos de este acantilado en el lago Furnas, algo que también se estaría atribuyendo a las fuertes lluvias que se están registrando en Brasil, que también hemos estado revisando de hecho durante las últimas semanas. Un lamentable hecho que quedó registrado en estos videos en redes sociales. Y para terminar, Caro, vamos a ver esta lamentable noticia. El actor y comediante Bob Saget, a quien vemos en las imágenes, fue encontrado muerto este domingo. Ya se confirmó durante más o menos ya la noche acá en Chile que estaba muerto en su habitación en un hotel en Orlando, allá en Estados Unidos. El fallecimiento fue confirmado por la familia del actor, quien fue conocido, y lo vemos en las imágenes, por interpretar al padre de familia en Full House, esta popular sitcom de los años 80. Sus cercanos lo recordaron en un comunicado asegurando que quería mucho a su familia y a todos sus fanáticos. Saget se encontraba en Florida como parte de su gira de comedia. El último post en su cuenta de Twitter, de hecho, lo mostraba bien contento después de una de sus presentaciones de esta gira y lo feliz que lo hacía estar en el escenario. Las primeras informaciones que tenemos, esto es un caso en desarrollo, hablan que la causa de muerte todavía no es determinada, no hay señal de abuso de drogas en el lugar, así que estaremos también muy atentos a la actualización de esta noticia que también enlutó a todo el mundo, sobre todo a los fanáticos de Full House, que lo recordaron ya en redes sociales. Están haciendo todas estos recuerdos de Bob Saget. Claro que sí, Sofi, muchas gracias, que tengas una buena jornada, buenos días y nos estamos viendo durante. Gracias, que tengan buen día. Que estemos bien, Sofía Norman. Seguimos con la información. Vamos con noticias policiales a la región de Valparaíso a propósito de lo ocurrido ayer en Viña del Mar con un hombre que fue baleado ahí cerca de una playa a plena luz del día. Vamos de inmediato con la información que nos entrega Hans Christiansen. Hans, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, los saludamos prácticamente a solo metros del lugar en donde ayer falleció un joven de solo 22 años luego de ser baleado, de mantener una riña aparentemente con un comerciante ambulante que se encontraba aquí en el sector. Nosotros estamos muy cerca de lo que es el muelle Vergar, en la playa El Sol, y fue aquí, a plena luz del día, en donde ocurre este hecho, cerca de las 6:30 de la tarde, en donde lamentablemente fallece este hombre. ¿Cuáles habrían sido justamente los antecedentes de este caso, de acuerdo a los turistas que estaban aquí en este lugar y también algunos de los comerciantes de la feria de artesanías tan tradicional que está a este costado del paseo costero? Bueno, es que básicamente esto habría ocurrido luego de una discusión entre estas dos personas. Ambos serían aparentemente comerciantes ambulantes que habrían llegado aquí a esta zona y posteriormente, luego de esta acalorada discusión, uno de ellos sacó un arma de fuego. Incluso algunos testigos dicen, lo vieron caminar por este lugar con un arma de grandes proporciones, impacta justamente con 12 balas a esta persona, a este joven, que luego fallece tendido justamente en la clínica de Viña del Mar, a donde fue trasladado por algunas de las personas que aquí intentaron socorrerlo. Tenemos algunas declaraciones de algunos testigos justamente con quienes nosotros pudimos conversar durante la jornada de ayer. Ellos nos decían también y relevaban la preocupación que existe en este sector, porque habíamos visto balaceras, por ejemplo, durante las noches en Valparaíso, durante las noches también aquí en el barrio poniente de Viña del Mar, pero nunca había ocurrido esta situación a plena luz del día. Estamos hablando de un sector turístico, estamos hablando de que están llegando muchos turistas hasta esta zona justamente de cara a lo que va a ser la temporada estival, y de allí existe también mucha preocupación y esperan las personas, los comerciantes también, que se refuercen las fiscalizaciones en esta zona. No es para menos, pues, de preocupación sin duda lo que nos cuenta Hans. Muchísimas gracias por este contacto, que tengas un buen día. Vamos a seguir atentos a las medidas que se tomen en Viña y en otras ciudades también de la región de Valparaíso, donde también hubo balaceras durante este fin de semana. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Ya? Sí, pues. 8 de la mañana casi, llega el equipo del Buenos Días a Todos a través de nuestra señal de TVN y vamos a seguir con más noticias como siempre en nuestro canal 24 horas. Que les vaya bien.